Desde este momento comienza su programa Buscando su Plenitud, un espacio enfocado en edificar al pueblo de Dios a través de la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Con ustedes, Frank Reinaldo Almonte. Y alabaré en el llanto y el temor. Hoy vamos a estar viendo las diversas divisiones y los autores de los diversos libros que contiene la Biblia. Esto vamos a estar tratando en este día. Amén. Nosotros continuamos tratando sobre la Biblia en esta semana, ya que la semana pasada nosotros iniciamos este tema hablando sobre la inspiración de la Biblia. Sabemos que la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, amén, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, es importante conocer la palabra de Dios, su inspiración, porque ¿por qué nuestro libro? ¿Por qué las Sagradas Escrituras es superior a los demás libros que hay en la tierra? ¿Qué tiene de especial este libro que nosotros tenemos? ¿Por qué es superior al Corán? ¿Por qué es superior a los escritos budistas? ¿Por qué es superior a cualquier otro escrito como el libro de Mormón, de los mormones? ¿Por qué mi Biblia es superior a los escritos de los ateos? Bueno, hay una razón. Entonces, una o varias razones por lo cual, pero para mí, desde mi punto de vista, la principal razón es que es inspirada por Dios. ¿Qué significa que es inspirada por Dios? Que Él fue quien guió a los escritores bíblicos a escribir lo que se escribió. No fue que Dios agarró y escribió con sus manos la Biblia. Lo único que Dios escribió, creo, si no me equivoco, Reinaldo, fueron los 10 mandamientos en las tablas, que creo que Moisés las rompió. Así es. Cuando bajó del monte, que el Señor la había escrito con su dedo, que encontró el becerro de oro. Creo que en ese momento fue que él lanzó y rompió, pero luego volvió y subió y nuevamente el Señor le dio nuevamente los 10 mandamientos. Se los dio de nuevo, pero le dijo, ahora los vas a escribir tú. Entonces ahí lo escribió. Perdimos nosotros la oportunidad de ver las letras del mismo Dios. Bueno, esas tablas, no sé si las tablas que Moisés escribió si se habrán encontrado, pero fue en piedra que se escribieron los 10 mandamientos. Lo cierto, la Biblia refiere sobre esto que Moisés, cuando descendió del monte, ya que llevaba allí 40 días y 40 noches buscando el rostro de Dios, dice la palabra del Señor que el mismo Dios le dio la orden de descender porque el pueblo había entrado en un desenfreno, que fue cuando ellos erigieron el becerro de oro. Y Moisés, al ver la conducta del pueblo y ver al pueblo envuelto en lo que era orgías y una serie de celebraciones que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios, este hombre, movido por el celo de Dios, tiró las tablas. Que se sepa al momento, no quedaron rastros de estas tablas. Bueno, de la primera, porque si él subió la segunda, creo que fue que se pusieron en el arca, si no me equivoco, que estaba las tablas de la ley, un cofre del maná dentro del arca. Las tablas de la segunda sí, de las que él tuvo que escribir. Sí, pero de la primera no. No, de las primeras no. La que fue el Señor que escribió. Entonces, ya tenemos y sabemos de que la Biblia que nosotros tenemos es una Biblia que Dios usó al hombre. Hay personas que dicen, ¿por qué tú crees en ese libro si ese libro fue un hombre que lo escribió? Bueno, claro, Dios usó al hombre para que el hombre entendiera el lenguaje, ¿verdad que sí? Dios no va a usar a un caballo, no va a usar a un burro. En los tiempos de Balaán, el burro le habló, pero el burro no se sentó a escribir lo que habló. Me imagino que fue el mismo Balaán que contó más adelante que el burro le había hablado.
Entonces, Reinaldo, la división de la Biblia, tenemos el Antiguo Testamento, según nosotros lo conocemos, y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que los judíos no aceptan. Los judíos ortodoxos no aceptan. Ahora, los judíos mesiánicos que creen en Jesucristo aceptan el Nuevo Testamento. Los judíos ortodoxos no creen que el Nuevo Testamento es de inspiración divina. Estamos hablando los 27 libros del Nuevo Testamento, empezando con Mateo y terminando con Apocalipsis. Ellos aceptan como inspiración divina lo que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que empieza en Génesis y culmina en Malaquías. Así es. Como hemos dicho, este Antiguo Testamento es conocido también por los judíos como el Tanaj. Las primeras 5 divisiones de la Biblia en el Antiguo Testamento es conocido también como el Pentateuco. Los primeros 5 libros escritos por Moisés. Usted dirá, ¿cómo Moisés pudo recibir tanto conocimiento y tanta revelación de lo que es la creación y todo lo que allí se narra? Bueno, de una forma u otra, Dios trató con este hombre y le dio a entender todas estas cosas y él pudo redactarlas. Pero sí sabemos que lo más interesante de todo esto es que Moisés no escribió estas cosas, ni ninguno de los escritores que aparecen en la Biblia, inspirados en sus propias experiencias, inspirados quizás en su propio intelecto, sino que Dios se valió de ellos y a través de ellos entonces trajo las diversas revelaciones, trajo las diversas leyes que fueron dadas, y así de manera sucesiva Dios se iba dejando mostrar y se iba dando a conocer. Y la manera en que nosotros podemos conocer a Dios en estos tiempos es a través de su palabra. Amén. Esta es la fuente más fidedigna que existe para nosotros poder conocer algo de Dios. Obviamente no vamos a conocer su plenitud de manera total, de manera plena, como la misma palabra lo expresa, pero sí vamos a poder ir enriqueciendo nuestro conocimiento, nuestra vida espiritual acerca de Dios cada día. El conocer a Dios es un día a día, un día buscarle y entender que toda la eternidad no será suficiente para conocer lo amplio, lo vasto, lo grandioso, lo tremendo que es nuestro Dios. Cuando hablo de tremendo es en cuanto a grandeza. Amén. Humanamente hablando, la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres de diversas procedencias, a través de un periodo de 1500 años aproximadamente. Isaías fue un profeta, Esdras fue un sacerdote, Mateo fue un cobrador de impuestos, Juan fue un pescador, Pablo fue un fabricante de tiendas, Moisés fue un pastor. A pesar de haber sido escrita por diversos autores a través de 15 siglos, la Biblia no se contradice a sí misma, tampoco contiene error alguno. Todos los autores presentan diversas perspectivas, pero todos ellos proclaman el mismo y único y verdadero Dios, y el mismo y único camino para la salvación, que es Jesucristo, según lo encontramos en Juan 14, versículo 6, Hechos capítulo 4, versículo 12. Pocos libros de la Biblia nombran específicamente a su autor. Estos son los libros de la Biblia junto con el autor, de quien la mayoría de los eruditos bíblicos asumen que es el autor, así como la fecha aproximada. Aquí están los distintos autores que los eruditos creen que escribieron los distintos libros. No tiene que ser 100% exacto. Se cree que los primeros 5 libros, como decía mi hermano acá en cabina, se escribió por Moisés. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se cree
que fueron escritos por Moisés aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. O sea, en ese periodo de esos 1400 antes de Cristo. Obviamente que la muerte de Moisés no la escribió él mismo. Alguien más tuvo que haber escrito su muerte, que se registra en Deuteronomio al final. Se cree que la muerte de Moisés la escribió Josué. El libro de Josué, pues, se presume que fue el mismo Josué que lo escribió cerca del 1350 antes de Jesucristo. Los libros Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, se presume que fue escrito por Samuel, oiga esto, por Samuel, Natán y Gad. Natán y Gad fueron profetas en Israel contemporáneos de Samuel, que fueron estudiantes de Samuel, o sea que eran discípulos de Samuel. Natán es el profeta que confrontó a David cuando David había pecado con Betsabé. Entonces, anote ahí, ¿quiénes escribieron al libro de los jueces? El libro de Ruth, Primera y Segunda de Samuel, se presume que fue el profeta Samuel, Natán y Gad, cerca de los años 1000 al 1900. Primera y Segunda de Reyes, se presume que fueron escritos por el profeta Jeremías aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. Oiga esto, eso es lo que los eruditos opinan y creen. Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías se cree que fueron escritos por el sacerdote Esdras. Oiga esto, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías se cree que fueron escritos por el profeta, por el sacerdote Esdras. Algo que me llama la atención en todo esto, que muchos de estos hombres que participaron en escribir o redactar lo que Dios les dictaba a ellos, eran de diversos extractos sociales y de diversas ocupaciones. Como tú bien decías, Moisés fue un pastor de ovejas, pero también tenemos a Esdras, tenemos a Jeremías. Jeremías fue un profeta, Esdras un sacerdote. Tenemos cobradores de impuestos, pescadores. Mateo fue un cobrador de impuestos, ya lo has mencionado. Juan fue un pescador. Pedro también fue un pescador. El apóstol Pablo fue un hombre, un fariseo, un erudito de la palabra en aquel tiempo, un maestro de la ley. O sea, cada uno tenía una ocupación diferente. O sea, no fue una selección que Dios hizo y dijo, estos son los más capacitados, los más doctos de la época o los más sabios. Por esto me gusta lo que dice la palabra del Señor y lo quiero buscar para leerlo y usted se ha edificado con esto, aunque estamos hablando de estos autores. En Primera de Corintios capítulo 1, bendito sea el Señor, y versículo 20 y 21 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que Dios no ha hecho acepción de personas. Quizás a veces nosotros pensamos, bueno, tal persona es un filósofo reconocido, un hombre de letras, un hombre que tiene bastante conocimiento y ha indagado en muchos libros, conocedor de literaturas. Este hombre posiblemente que nosotros señalamos tiene conocimiento de Dios. Y suele suceder que muchas veces no es así. Mira lo que dice Primera de Corintios, el mismo Primera de Corintios,
capítulo 1, versículos 26 al 28. El 29 quiero leer. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Entonces, así es. Nosotros en esta hora vamos a continuar hasta llegar a lo que se presumen que son los posibles autores de los distintos libros de la Biblia. Había dicho que primera y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías se presume que fueron escritos por Esdras en el año 450 antes de Jesucristo aproximadamente. El libro de Esther, ¿quién escribió el libro de Esther? ¿La misma Esther? No. Se presume que fue Mardoqueo quien escribió el libro de Esther cerca del 400 antes de Cristo. Oiga esto. El libro de Job, ¿quién escribió el libro de Job? Se presume que el libro de Job lo escribió Moisés cerca del 1400 antes de Cristo. Cuando digo se presume, ¿por qué digo se presume? Porque no lo estoy diciendo 100%, porque es lo que los eruditos creen que podría ser. Bueno. Importante mencionar en todo esto el orden en el cual están ordenados los libros en la Biblia no está sometido a un orden cronológico con precisión. Incluso más adelante, cuando hablemos acerca de la Septuaginta o versión de los 70, ahí se nos menciona que algunos libros que tenemos en el Antiguo Testamento están ordenados en una forma que no es como nosotros lo tenemos, sino ellos lo tienen en otra forma. Uh-huh. Y lo vamos a ver más luego. Así es. Entonces, el libro de los Salmos tiene muchos autores y el principal de ellos fue David. Hay personas que creen que el único que escribió los Salmos fue David, ¿no? Hubieron otros como Asaf y otras personas, los hijos de Coré y otras personas que escribieron los Salmos. Y muy importante mencionar en cuanto a los Salmos, que los Salmos fueron escritos por diversos autores, aunque se menciona principalmente a David, uh-huh. Se les reconoce. Ahora bien, los Salmos tienen también sus divisiones, sí, y su clasificación, cada uno de ellos, y tienen su momento también de utilización en lo que era el servicio en el tabernáculo. Sí, la liturgia hebrea. Así es. Entonces, más adelante luego vamos a estar hablando detalladamente de cada uno de los libros de la Biblia para que usted pueda comprender mejor. Los libros Proverbios, Eclesiastés y Cantares fueron escritos por Salomón aproximadamente en el 900 antes de Cristo. El libro de Isaías fue escrito por el mismo profeta Isaías en el año 700 antes de Jesucristo. Jeremías y Lamentaciones Jeremías y Lamentaciones fueron escritos por el mismo profeta Jeremías aproximadamente en el 600 antes de Jesucristo. Ezequiel, por el mismo Ezequiel, en el 550 antes de Cristo. Daniel, también por el mismo profeta, en el 550 antes de Cristo. Oseas, igualmente por el mismo profeta, en el 750 antes de Cristo. Una breve pausa ahí, Juan Carlos. Estos profetas que fueron mencionados, Jeremías, Ezequiel y Daniel, fueron profetas contemporáneos que fueron al exilio cuando los judíos fueron trasladados a Babilonia. Por eso usted encuentra que hay una cercanía en las fechas. Por ejemplo, Ezequiel y Daniel, uh-huh, que dicen en el 550. Y es que estos profetas fueron contemporáneos. Contemporáneos, sí. Hubieron muchos profetas que fueron contemporáneos. Entonces, encontramos que
Jonás también pudo haber sido contemporáneo de Amós. Jonás escribe el libro de Jonás. Hay personas que dicen, ¿quién escribió? Porque vemos que al final, es importante esto, porque al final del libro de Jonás encontramos que Jonás se enoja con Dios y termina bruscamente el libro. No se sabe de Jonás jamás en la vida en el libro, no se sabe, porque dice que Jonás se enojó y era un pleito entre Jonás y Dios. Porque Jonás quería que Dios destruyera obligatoriamente a Nínive y Dios no lo quería destruir en ese momento. Más adelante Nínive fue destruida, pero en ese momento el pueblo se arrepintió. Entonces termina bruscamente el libro y la gente se pregunta, ¿pero quién escribió el libro de Jonás? El mismo Jonás, porque ¿quién iba a decir esa historia de lo que pasó sino el mismo Jonás? Entonces fue Jonás quien escribió el libro de Jonás en el 700 a.C. El libro de Miqueas, por el mismo profeta, en el 700 a.C. Oiga esto, Miqueas y Jonás fueron contemporáneos. Miqueas escribió aproximadamente cuando digo en el año 700 antes de Jesucristo, la fecha no es exacta, es aproximada. Continuó. Nahum, por el mismo profeta, en el 650 antes de Cristo. Habacuc, igualmente, por sí mismo, en el año 600 antes de Cristo. Sofonías fue escrito aproximadamente en el año 650 antes de Cristo. Miren, Sofonías y Nahum fueron contemporáneos también. ¿Ok? Ageo fue escrito por el mismo, y Abdías también. Sí, también fueron contemporáneos. Sofonías en el 650, Ageo en el 520 a.C., Zacarías en el 500 a.C., Malaquías fue escrito, se cree, en el 430 a.C. Aquí culmina lo que nosotros entendemos como el Antiguo Testamento con Malaquías en el 450, en el 430, que luego en esos años llega lo que es el periodo que se le conoce los 400 años de silencio, donde se presume que el Señor no habló proféticamente, no dio ninguna palabra en ese periodo de tiempo. Así es. Ahí hemos visto ya esta serie de libros que componen el Antiguo Testamento, conforme la versión que nosotros tenemos, ya que existen otras versiones que contienen más libros sí, en el Antiguo Testamento, que los conocemos como los libros apócrifos, que no se les resta su importancia en cuanto a datos históricos, pero sí en cuanto a ser inspirados por Dios, según fueron reconocidos en los diversos cánones que fueron establecidos en aquella época. Sí. Entonces, amados hermanos, ahora procedemos a los autores del Nuevo Testamento. Mateo fue quien escribió el libro que lleva su nombre aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Mateo fue un recaudador de impuestos. Sí. Marcos fue escrito por el joven llamado Juan Marcos, que fue este joven que Pablo llevó consigo en uno de sus viajes misioneros. Así es. Y que por Juan Marcos se provocó la división entre Pablo y Bernabé, porque Juan Marcos en uno de los viajes va con Pablo y luego se devuelve. Parece que vio que la cosa estaba muchas persecuciones, mucho apedreamiento, y cogió miedo y se devolvió. Entonces, más adelante, Bernabé se quiere llevar a Juan Marcos en el viaje misionero y Pablo dice, no, ese no va con nosotros. Y Bernabé que sí, Pablo que no. Y Bernabé que sí, que él va. Y Pablo no, con nosotros no va ese. Bueno, pues se dividieron por esa causa. Cada quien bueno, si tú te vas, vete tú con Juan Marcos, yo me voy a llevar a Silas. Aunque más luego eso fue restaurado, porque sí. Pablo entonces reconoció que él le era útil. Sí, más adelante el mismo Pablo lo manda a buscar a Juan Marcos, para que ustedes vean lo que causa. Las divisiones no es desde ahora, vienen desde aquel momento. Claro que en aquel momento ellos se reconciliaron, volvieron a hablar, porque el mismo Pablo, como decía Reinaldo, vuelve a llamar a Juan Marcos y dice que es útil para la obra. Y Juan Marcos entonces escribe el libro de Marcos. Ese joven es quien escribe aproximadamente en el 50 después de Cristo. Lucas, el médico amado, fue el escritor de ese libro,
ese evangelio que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas aproximadamente en el 60 después de Cristo. Y muy importante mencionar que Lucas no caminó con Jesús. Ni era judío tampoco. Ni era judío, ni formó parte, mientras Cristo caminó por esta tierra, de los 12. Sí. Sino que Lucas fue un médico que investigó, indagó para poder llevar a cabo sus escritos. Igual que, como vamos a ver más adelante, que él escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, y resaltar que Lucas creo que es el único escritor de la Biblia que no era judío, el único. Todos los demás eran judíos, de alguna forma u otra eran judíos. Seguimos. Juan escribe el libro de Juan o el Evangelio de Juan en el 90 aproximadamente después de Cristo. Juan, quiero mencionar algo ahí, Juan Carlos. De Juan. Coincidió ahí. Juan Carlos, lo que quiero resaltar en esto es que ese Juan que se menciona ahí es Juan el que caminó con Jesús. Sí. Juan, uno de los hijos de Zebedeo. Juan el apóstol. Menciono esto porque sin mencionar nombres, obviamente, en una ocasión una persona estaba confundida y pensó que el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, lo había escrito Juan el Bautista. Y no es así. Sí. De Juan el Bautista no se tienen registros de que él haya escrito nada, sino más bien las menciones que se hacen de él en los diversos evangelios. Bueno, pues ya lo saben que Juan fue escrito por Juan, el discípulo del Señor, aproximadamente en el 90 después de Cristo. El libro de los Hechos, como decía Reinaldo hace un rato, fue escrito por Lucas aproximadamente en el 65 antes de Cristo. Este hombre, Lucas, que viajó con el apóstol Pablo y se presume que también aceptó al Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Ahora, empiezan las cartas de Pablo, que dicen los eruditos que gran parte del Nuevo Testamento contienen los escritos del apóstol Pablo. 13 epístolas escribió. Solamente el apóstol Pablo. ¿Cuáles escribió el apóstol Pablo? Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón fueron escritos por el apóstol Pablo desde el 50 hasta el 70 después de Cristo aproximadamente. El libro de los Hebreos se cree, no se pone de acuerdo. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Apolos. No hay un consenso, pero hay muchos que opinan que fue el apóstol Pablo que escribió el libro de los Hebreos. Santiago. En el 65 después de Cristo. Sí, este se escribe en el 65 después de Cristo. Santiago escribe el libro de Santiago cerca del 45 después de Cristo. Primera y Segunda de Pedro fueron escritos por el mismo Pedro, aproximadamente en el 70 después de Cristo. Primera de Juan y Segunda de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan fueron escritos por el apóstol Juan aproximadamente en el 90 también después de Cristo. Judas también fue escrito, Judas fue escrito por Judas, que no fue Judas Iscariote por si acaso, sino que se le conoció como Judas Tadeo. Bueno, Judas Tadeo. Bueno, tengo que... No, Judas, que era hermano del Señor. Estuvimos estudiando esto en la escuela bíblica. ¿Quién fue? Se mencionan varios Judas, pero el Judas que aparece acá como escritor de la Epístola Universal de Judas es Judas, el hermano del Señor. Que era hermano, hijo de María. Hijo de María. Para que usted tome ese dato, aquellos que piensan y dicen que María Inmaculada, que no tuvo más hijos, que ella todavía permanece virgen, intacta, conforme a la Biblia, esto no es así. Documéntese, no se deje confundir. Y aquí hay una muestra más de
lo que estamos hablando. Y también creo que Santiago fue hermano del Señor, quien escribe el libro de Santiago, hermano del Señor, hijo de María. Y Judas también hijo de María, en el 60 después de Cristo. Apocalipsis por Juan, en el 90 también. Algo que me llama la atención en estos escritores del Nuevo Testamento es que conforme a las fechas que están dadas, las fechas aproximadas, que no son fechas exactas 100%. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de exactas? Que no son fechas que dicen, bueno, el 25 de noviembre del año 1900 tanto se escribió tal o cual libro. No, sino que son fechas aproximadas. Pero uno de los escritores, de los primeros escritores que aparece ahí fue Santiago, en el 45, después de Cristo. Aún primero que las fechas mencionadas para los 4 evangelios. Por eso es bueno que la gente sepan que el orden de escritura no necesariamente tiene que ser el orden cronológico, porque nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos a Mateo como primero, pero Mateo no se escribió primero que Santiago. Santiago se escribió en el 45, y oiga cuándo se escribe el libro del Evangelio de Mateo. Se escribe cerca del 55 después de Cristo, o sea que como 10 años más tarde, luego de que se escribiera el libro de Santiago. Entonces Santiago se escribe primero. Bueno, amados hermanos, le dejo con este texto bíblico que nos envía el hermano Tirson. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3:3-4. Amados, hoy hemos compartido con ustedes los autores bíblicos y por qué hay personas que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios. Este es el único libro que es su propio intérprete. La Biblia no puede ser interpretada sino por la misma Biblia. Así es. Esto es lo grandioso de todo esto. Buscando su plenitud con Frank Reinaldo Almonte.